tiene que ver con un informe que presentamos el jueves pasado, que dice que 8 de cada 10 residentes de la ciudad de Buenos Aires sufrió alguna afección auditiva. La ciudad de Buenos Aires es una ciudad ruidosa. La Organización Mundial de la Salud recomienda que el ruido durante el día no debe sobrepasar los 55 decibeles y a la noche no más de 40, y en la ciudad se registran niveles superiores a 70 decibeles. Con lo cual vamos a hablar con una especialista para ver cuáles serían los efectos de toda esta contaminación auditiva. En Estrategia Salud y Ambiente. En Estrategia Salud y Ambiente entrevistamos a Mirta Sterin. Ella es jefa del sector de audiología del Hospital de Clínicas, matrícula nacional 7955. Ya te saludamos, Mirta. Soy Gabriela Ensink y estoy con Elisa Soto en Estrategia Salud y Ambiente. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien, Mirta, muchas gracias por tu tiempo y por la entrevista. Bueno, queremos comenzar quizá con la pregunta central o paraguas del tema, y es que nos comentes de qué hablamos cuando hablamos de contaminación auditiva o sonora y qué efectos tiene sobre nuestra salud física y mental, ¿no? En especial de ciudades como la nuestra, tan ruidosas. Tal cual, tan ruidosas, ¿no? Cada vez más ruidosas. Sí, mira, la contaminación acústica, como cualquier contaminación, cuando hablamos de contaminación acústica, hablamos de la presencia básicamente en el ambiente de ruidos que producen efectos negativos, digamos, tanto en la salud auditiva como en la salud en general. Esa es básicamente la contaminación acústica. Mirta, y ahora te habla Gabriela, ¿cómo afecta esto nuestros hábitos? Por ejemplo, el querer tapar ese ruido usando auriculares y escuchando la radio o música fuerte, o conversando por el celular mientras vas por la calle con estos dispositivos, algunos que se meten dentro del oído. Sí, bueno, mira, cuando estás en la calle y hay mucho ruido, uno tiende a elevar justamente el nivel de intensidad de los dispositivos, y ahí está justamente el problema. Los nuevos dispositivos tienen, viste, el rango para ajustar el volumen. Te avisa que cuando te pasás una intensidad que ya no es segura, te está avisando que la intensidad es fuerte y que puede dañar la audición. Entonces uno debería tener en cuenta este aviso que nos da los auriculares o el celular, ¿sí? Pero como no escuchamos porque hay mucho ruido en la calle, elevamos la intensidad, y ahí es cuando realmente nos puede dañar nuestra audición. Cuando hablamos de daño auditivo, no solamente tenemos que hablar de la intensidad, sino que tenemos que hablar también del tiempo al que estás expuesto al ruido, de la distancia a la que estás a ese ruido que molesta, y también la intensidad, obvio. Cuanto más fuerte, más es el daño. Cuanto más tiempo estemos expuestos al ruido, también va a ser mayor el daño. Y cuanto más cerquita, también. Por eso digo, si vas a usar auriculares, por ejemplo, que no sean los que van dentro del oído, que sean los que van afuera, ¿sí? Entonces la presión sonora no es tanta que puede impactar sobre nuestro oído. Mirta, por momentos a veces en ciudades como esta, que además del transporte público, digamos, terrestre, contamos con, en este caso, el subterráneo, metro, como le llaman en algunas ciudades, ahí también a veces uno pensaría que se aísla en parte de todo lo ruidosa que es la ciudad, pero de algún modo también se encuentra con otro tipo de ruidos, ¿no? Que son los de los trenes o las unidades, digamos, que trasladan a las personas, o de publicidades, digamos, ahí cómo incide también, o sea, digo, sigue siendo obviamente también nocivo, ¿verdad? Tal cual, de la misma manera. Si estamos frente a un ruido fuerte, ya sea por un transporte público, en el trabajo, hay gente que trabaja en ambientes muy ruidosos, viviendo cerca de una autopista, o usando auriculares a la música muy fuerte, siempre va a terminar dañando la audición. Si estás mucho tiempo expuesto, por supuesto, ¿no?
Mirta, ¿y cómo afecta el descanso esto de los ruidos sordos? Porque una cosa es un ruido estridente, fuerte de un tema musical o un grito y después se apaga. Y esos ruidos que a veces nos acompañan, ya sea porque vivimos cerca de avenidas o de autopistas, o el ruido de máquinas, de equipos, cuando estás trabajando, los sistemas que requieren refrigeración, es todo un ruido constante que uno ya se acostumbra y no lo escucha, pero eso daña también al oído, repercute en en nuestro cerebro. ¿Cómo es? La contaminación acústica, además de dañar nuestra salud auditiva, daña nuestra salud en general. Entonces, lo que se ve que sucede es que en general pacientes que están expuestos a ambientes ruidosos, aumenta la presión arterial, aumenta el ritmo cardíaco, aparecen dolores de cabeza, trastornos atencionales. Es mucho más difícil estar atento si estás en silencio que si estás en ruido. Tenés mayor dificultad en la resolución de problemas si estás todo el tiempo expuesto al ruido, y trastornos del sueño. Conciliar el sueño con el ruido es mucho más difícil que si estás en un ambiente relajado y tranquilo, ¿verdad? Mirta, se suele promover desde lo que es prevención primaria de la salud una visita al odontólogo cada 6 meses o una por año, al oftalmólogo para el control visual. No me parece que sea del mismo modo con respecto a los oídos y a la audición, que muchas veces se termina yendo cuando uno ya tiene dificultades para escuchar o alguna alteración auditiva, pero convendría, sería aconsejable hacer un control anual, semestral, periódico de nuestra audición, y ¿cuál tendría que ser el estudio concreto que podríamos sugerirle al profesional? Mira, la verdad es que lo primero que aparece cuando el paciente consulta o ante lo que tiene que estar atento es si tiene algún zumbido, si la discriminación y la inteligibilidad de la palabra ha disminuido, o sea, estoy en ambientes ruidosos y me cuesta entender, ¿viste? Escucho pero no entiendo, que le pasa a mucha gente. Esos son signos de alarma que uno debería tener en cuenta para hacer una primer consulta al otorrino, ¿sí? Los estudios que son obligatorios, por ejemplo, son en sala de 5 al ingreso a primer grado. Esos están como legislados, digamos, de alguna manera. Los chicos deben hacer un control antes de entrar a la escuela primaria. Pero en los adultos no. Nosotros realizamos en general la consulta ya cuando está instalado el síntoma, ¿no? O la disminución auditiva. ¿Qué tema ese? Mucha gente también se entera de que tiene dificultades auditivas, por ejemplo, cuando va a sacar el registro para conducir o renovarlo, que es cada tanto y te bochan en el examen, entonces ahí te das cuenta que tenés un tema. ¿Y se puede recuperar la audición o una vez que perdiste un poco de audición ya no se recupera? Va a depender un poco de la causa de la hipoacusia. No va a depender un poco, va a depender totalmente de la causa de la hipoacusia. Hay patologías que se solucionan con una cirugía, hay otras patologías que no tienen solución quirúrgica y que tendrías que adaptar una prótesis auditiva, un audífono. Pero no en todos los casos es la misma la resolución. Mirta, el oído envejece, al igual que nuestros otros sentidos, a medida que vamos aumentando, sumando años, también se va disminuyendo nuestros reflejos, y como por ejemplo en los ojos las cataratas. En el caso del oído, ese envejecimiento se puede contrarrestar en parte, se puede como retrasar, es inevitable. Mira, un poco es inevitable, porque la verdad es que así como tenemos presbicia, tenemos hipoacusia con los años, que es la presbiacusia. Lo que tenemos que tener son buenos hábitos, o sea, no estar expuesto a ruidos, estar alejado de los parlantes. Si estás trabajando con ruido, usar protección auditiva, digamos. Lo que va a pasar, si tiene que pasar con la edad, pero no agregar factores que pueden aumentar esta pérdida.
Mirta, yo tengo dos preguntas en una para ir cerrando. Una tiene que ver con algo coyuntural, con el verano y con una información que dimos recién sobre las cianobacterias. En esta época en que se va a piletas, al mar, etcétera, ¿qué precauciones hay que tomar? ¿Habría que ponerse tapones en los oídos? La verdad que esa es una indicación médica que la debe dar el otorrinolaringólogo. Cuando el paciente tiene algún problema, alguna patología de oído, él es el quien debe indicarlo. Pero si no tenés problemas auditivos, digamos, otitis o algo de esto, puedes usarlo, puedes meter el agua sin problemas. Ah, perfecto. Pero bueno, es una indicación médica, la verdad es que debería indicarlo el médico, el uso de los tapones. O sea, no ir a comprarlos y ponértelos por tu cuenta, consultar al médico. No. Consultar al médico y es él quien debe indicarlos. Y mencionaste los zumbidos, y hay un tema que son los acúfenos, este zumbido que te acompaña incluso cuando estás en silencio y fuera, lo escuchás más cuando estás en silencio y parece algo interno. ¿Es algo de dónde proviene y si tiene solución? ¿Por qué ocurre y si se puede revertir? Bueno, es un tema largo. Para otra nota entonces. Las causas, las causas pueden ser muchísimas, pero es la presencia de un sonido que tiene el paciente sin el sonido objetivo, digamos. Solo lo siente el paciente. Y es un síntoma de alguna cuestión, puede ser auditiva o de otra índole. Pero ¿está relacionado con el estrés? Perdón. En general, aumenta la intensidad del acúfeno por el estrés. No es que el estrés lo generó. Si ya tenías un zumbido y estás estresado, por ahí lo aumenta, está más fuerte. ¿Tiene solución? Pero hay terapias para inhibir el acúfeno, sí. Bueno, te vamos a... largo y sí, yo no soy especialista en acúfenos, pero hay gente que trabaja muy bien en ese tema y puedes hablar muchísimo todo el tiempo. Buenísimo, entonces te vamos a pedir que nos referencies con alguien para hablar de este tema, que supongo que está aumentando con la vida que llevamos, las lesiones en general auditivas y los acúfenos o zumbidos en particular. Sí, muchísimo. Mirta, no sé si para cerrar nos querés comentar algo más en cuanto a prevención de nuestra salud auditiva. Un poco lo que usted dijeron al inicio, ¿no? Que es como tan importante esta recomendación que nos da la OMS sobre los niveles de ruido, ¿no? Que no deberían exceder en el día los 55, 60 decibeles y por la noche los 40 decibeles. Eso es tan bueno para nuestra salud auditiva que, bueno, deberíamos tenerlo en cuenta. Tratar de aislarse, aunque sea para descansar, cerrar bien, aislarse de los ruidos. Sí, para cuidar y hacer una consulta al médico otorrino una vez al año, o cuando aparece algún síntoma como un zumbido o no estás entendiendo bien o un mareo, alguna cuestión relacionada a la audición, hacer enseguida la consulta y hacer los estudios, que el estudio que algo me preguntaste que no contesté, creo, es la audiometría tonal, es el estudio base, digamos, para empezar a evaluar la audición. Perfecto. Bueno, Mirta, la verdad que muy interesante, muchísimas gracias porque por favor, nos ilustra bastante acerca de un tema tan instalado, ¿no? Y mucho más en ciudades tan ruidosas como la de Buenos Aires. La de Buenos Aires, tal cual. Bueno, así que te saludamos. Muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias a vos. Mirta, estuvimos hablando con Mirta Sterin, jefa del sector de audiología del Hospital de Clínicas. No es lo mismo escuchar las noticias que informarse. Conectate directamente con la información. Radio Sónica. La radio más escuchada de Internet.